Lucrecia. Antonio, habló el ministro de Economía Luis Caputo, dio una entrevista ayer en donde aseguró que este gobierno hizo exactamente lo opuesto en materia de política económica en comparación al gobierno de Macri. Lo que sostiene Caputo es que se suele asociar a este gobierno al de Macri por el simple hecho de que fue un gobierno que no era peronista, pero que si se compara lo que sucedió en términos de política económica, en el gobierno de Macri los 2 primeros años hubo déficit en comparación al gobierno de Javier Milei. Se compara, dijo, es opositor al gobierno de Macri. Claro. Llama la atención esta declaración porque Caputo formó parte del gobierno de Mauricio Macri, fue ministro de Finanzas, después presidente del Banco Central. Creo que también hay que tener en cuenta que hoy la sociedad tiene la capacidad, o era lo que demandaban las elecciones, que se lleva a cabo un recorte de las cuentas públicas, que quizás en el gobierno de Macri, en términos de la sociedad, esa demanda o esa posibilidad del ajuste no existía. A mí me parece que, y más habiendo Caputo participado de los 2 gobiernos, si bien no como ministro de Economía inicialmente, pero en realidad el planteo de Macri fue lo que reconoce ser Caputo. Los 2 recibieron, tanto Macri como Milei, con el mismo déficit. Macri, ¿qué jugó? Ingreso de dólares, me financia el déficit y con el tiempo, con el ingreso de dólares financiando el déficit, con el tiempo voy ajustando las cuentas mientras la economía crece. Claro, a los 2 años te quedaste sin financiamiento. No, y también... Ya está. Sí, eso fue la clave, y cuando surge la desconfianza en el gobierno de Macri, exactamente a los 2 años. A los 2 años te queda... Acuérdense que en el 2017 arrasó las elecciones. Prácticamente en el 2017 se hablaba ya, no había ni interno. País pintado amarillo. Ya está. Se te cortó el financiamiento y como vos no habías ajustado las cuentas públicas, listo. Todo otra vez para atrás. Y ahí es donde dice Caputo, bueno, acá, desde lo político-económico es completamente distinto. Al día 1 de gobierno se cortaron los gastos, se buscó el equilibrio. Así es. Bueno, y eso es lo que lo vuelve tan positivo a Caputo respecto a lo que viene. La proyección que hoy tiene el ministro es que la gente se va a dar cuenta de que la economía va a empezar a repuntar en los próximos meses. La expectativa está en junio, mayo de este año. Y ahí hay que tener en cuenta que el gobierno sigue confiando sobre todo en la ley de inocencia fiscal, en la reforma laboral, esa reactivación que es la expectativa que tiene el gobierno, pero hasta ahora no se concretó. La gente se va a dar cuenta cuando lo empieza a sentir. O sea, todo bien con los 18 meses que vienen. La única alternativa que tenés es que empiece a notarse una recuperación homogénea, porque vamos de vuelta. Hay sectores que están recontra arriba. El problema es que no es homogéneo y tenés sectores importantísimos como el metalúrgico, como la construcción, que están abajo. Y ahí sí tenés un clima de cierta similitud con algún momento del gobierno de Macri, porque hay un montón de sectores a los que no les llegaba lo que el gobierno planteaba que era un crecimiento. Me parece que en ese sentido es un poco lo que dice Antonio, que hay gente tal vez que no está notando. No, hay mucha gente que no está notando. Hay sectores que realmente están abajo. Lo que pasa es que hoy sí tenés sectores, campo, que está muy arriba, petróleo, minería, que están recontra arriba. Sí. Pero tenés que ir a Salta, tenés que ir a Catamarca, tenés que ir a Neuquén y toda la zona de núcleo del campo. Bueno, la construcción es un sector clave que empieza a mostrar algunos signos positivos. Hace semanas atrás se conocieron datos de repunte tanto de actividad industrial como de construcción, que en eso se ampara sobre todo el gobierno, sobre todo la construcción por el efecto que puede tener de derrame en otros sectores, la cantidad de gente que moviliza. Creo que el gobierno va a apuntar sobre todo a acelerar esas concesiones de rutas nacionales para que entender, volvió a subir el costo de la construcción. O sea, no termino de entender eso. Sí, es un sector fundamental que a nivel relación con los ingresos está muy alto. Por eso marco relación con los ingresos está altísimo. Se sigue subiendo. Sí. Hoy capaz hay algún anuncio en ese sentido. Recordemos que hay reunión hoy de UIA con Caputo. Uno de los puntos, aunque es una medida muy leve, es devolución del IVA en materiales de construcción, que quizás hoy hay un anuncio. Bernardo. Bueno, con quien sí tuvo una buena jornada fue con el otro Macri, Luis Caputo, porque se sentaron y terminaron negociando, si bien venían las charlas desde hace tiempo, terminaron negociando el pago de la deuda de coparticipación, que es importante aclararlo. Es una deuda de coparticipación que se había originado en el último año, no es la original, no son los 6.000 millones de dólares que
quedó debiendo el gobierno de Alberto Fernández al gobierno de Larreta, en su momento, que se habían originado allá en 2020, en pandemia, cuando le había pasado fondos a la provincia de Buenos Aires. Es una deuda nueva que se había originado en el último año a partir de cierta demora en las transferencias de Nación a Ciudad. Esto es lo que venía diciendo Ciudad. Fueron 800.000 millones de pesos en total. Ayer alguien me contaba que estaba el acuerdo, estaba la posibilidad de que Caputo le había prometido a Jorge Macri. Dice, los 3 primeros meses de este año va a ser complicado que yo te pueda pagar esto, pero déjame que pase un tiempo y probablemente con bonos esto se termine pagando, que es lo que terminan negociando ayer, esos 800.000 millones de pesos, que formalmente es un 1,55% de coparticipación, lo que se le va pagando cada mes. Todos los viernes de cada mes se le gira el equivalente mensual de 1,55% de coparticipación. Bueno, esa deuda había llegado a 800.000 millones de pesos. A partir de ahora, en bonos a 7 meses de 2,5% se va a empezar a pagar. Ahí hay algunas dudas que ayer ni en Ciudad ni en Economía pudieron despejar. En primer lugar, no comunicaron nunca la tasa de este bono. Se 2,5. Conoce que es 2,5, pero nadie la confirma es verdad que no la oficialmente. comunicaron, pero es 2,5. Y después te hablan de bonos que terminan siendo 4 bonos los que le va a dar Economía a Ciudad y nunca te marcan el vencimiento a corto plazo. Te dicen, son bonos de corto plazo en un plazo de 7 meses. Bueno, ¿cuándo es el primer vencimiento de este bono? ¿Y existe la posibilidad de que el gobierno rolee ese bono y lo extienda? Son cuestiones como muy de letra chica, pero que deberían estar en la mesa cuando se comunican. Pero ahí tenés hay dos gobiernos que tienen que comunicarlo. ¿Sí? O sea, si el Nacional no comunica... Y ayer Nación me parece que le dio la potestad a Ciudad de salir a comunicarlo, por eso lo termina comunicando Jorge Macri. Estemos atentos al tema porque es un tema ríspido igual, porque va a seguir siendo ríspido, porque en el fondo Ciudad sigue pidiendo que ese 1,55% que se agrega al 1,4% que ya se le transfiere. Para eso fue lo que le quitó Alberto Fernández originalmente. En ese famoso acto de pandemia donde estaban todos los intendentes. Estaba Jorge Macri sentado. Jorge Macri también. Como intendente Vicente López. Y estaba Larreta, Larreta sí. no fue, pues no, estaba Grindetti de Lanús, había varios más. Un minuto antes que le iban a quitar copa. Y Alberto Fernández ahí anuncia que le quita copa a la ciudad de Buenos Aires para dársela a Kicillof. Porque Kicillof tenía un problema con la policía de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni estaba en un lío tremendo. Igual nunca le aumentó los sueldos a la provincia. No, y le quita un punto 18 de coparticipación. Este famoso punto, es esto lo que... Exactamente. Ahora, de alguna manera, la Corte Suprema, cuando terminó decidiendo en 2022, lo que dijo es que le tiene que pagar 2,95. La Corte le da la orden, el gobierno de Alberto Fernández no cumple la orden de la Corte, digo, para que nos demos cuenta que es bastante más habitual de lo que parece que el Ejecutivo no cumpla con una orden de Poder Judicial, ¿no? Y después se termina acordando con el gobierno de Milei en 2024 eso. Que fue uno de los primeros puntos en donde Macri marca una distancia con el gobierno en julio del 2024. La primera vez que sale Macri a hablar y marcar distancia en el gobierno con una frase que en su momento fue fuerte. Dice como, si los argentinos tienen que aguantar el ajuste, que el gobierno cumpla la ley, ¿no? Sí. Y más los fallos de la Corte. Fue la primera distancia. Sí, bueno, hoy está en 2,95 y... La primera distancia. Y habrá que ver cómo se sigue pagando a larga. Señora Salinas, permiso. Muy bien. Sí. Vamos con el dron. Sí. Sí. Señor Bernardo. Bueno, largó la campaña definitivamente, por lo menos dentro del peronismo, porque hubo afiches que se vieron en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires con la siguiente consigna: Axel o Milei directamente. Esto es un mensaje de Kicillof, obviamente para diferenciarse y para ponerse o situarse como principal adversario político de Milei de cara al año que viene, pero también a la interna con Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo después de lo que pasó el jueves pasado, cuando no sé si recordás, pero en el acto de Kicillof en La Plata, mientras estaba hablando, apareció alguien y pidió por Cristina libre. En el medio se generó una discusión, la gente terminó cantando Axel Presidente. Bueno, la cuestión que la interna dentro del kirchnerismo es muy fuerte desde hace tiempo. Ahí chiquito dice, la patria es el otro. Por eso, en la agrupación. Claro. Pero piensa la frase de Cristina Fernández. Histórica, bueno, es que está todo confundido, está todo mezclado. Exactamente, están usando una frase de Cristina, digo, a favor de Cristina, están usando una frase de Cristina para criticar a Cristina, porque La Patria es el Otro es una agrupación
que especialmente está referenciada en el Cuervo Larroque. El Cuervo Larroque, recordemos, era parte de la Cámpora, se va, rompe con Máximo en la Cámpora, se va con Kicillof y sigue respondiendo al Cuervo Larroque, por lo cual hoy esa agrupación juega para Kicillof. Yo hago preguntas muy básicas. Sí. ¿Quién está si no es Kicillof? O sea, hoy, ¿quién está si no es Kicillof? Para mí es Axel Kicillof o Sergio Massa. O sea, que Sergio del lado Massa para juega acá. otro partido. Pero Sergio Massa juega para Cristina. No. O sea que no habría ningún representante de Cristina en toda A la ver, historia. Ahí se abren escenarios. Quedaría completamente diluida. Tendrías que ver dónde está Juan Grabois, por ejemplo. Que Cristina no tenga a nadie No, bueno, jugando ahí. Pero estamos hablando de algo, primero, es incipiente. Hoy no tenés a alguien totalmente referenciado en Cristina. Yo creo que en realidad... Buscarlo en alguna casa. Grabois, lo más cercano- Grabois ese. Por eso, lo más cercano era Kicillof hasta ahora, hoy están claramente diferenciados. Yo creo que al final se van a dar todos un gran abrazo. Esto te lo anticipo 6 meses antes por lo menos, o un año antes, para mí se van a terminar todos abrazando. Llega el momento, incluido Massa probablemente, las 3 patas fuertes del kirchnerismo. Van a tener que ir a San José 1111 porque Bueno, está presa. bueno, de alguna manera, o enviará a Máximo en representación para que les dé un abrazo y le dé la mano a todos y se terminen de pelear. Porque cuando llegue el momento creo que el peronismo va a ir unido, pues si no va unido está realmente complicado. Creo que ninguno de esos 3 es representante del peronismo. Bueno, hay otro representante del peronismo también. Después está la situación de Sergio Uñac, que quiere ser candidato, que dicen puede llegar a ser un candidato con afinidad con Cristina Kirchner o que Cristina Kirchner le podría llegar a dar el visto bueno en algún momento. Juan Grabois también, que me parece a mí Todo todavía nuevo, ¿eh? por eso. Todo nuevo. Y que el propio Grabois incluso genera algún ruido también como un candidato del kirchnerismo. Mirá. A nivel porteño está muy fuerte y separa un poquito la cuestión nacional, digo, para ver hasta dónde va el kirchnerismo, la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo con Miriam Bregman, por ejemplo, que también podría trasladarse a nivel nacional si Bregman quisiera ser candidata nacional y no porteña. Digo, hay bastante confusión Un enorme en general. futuro para- Hay una confusión muy grande. Me parece que en eso el que está tratando de diferenciarse es Kicillof, de esta manera, con estos carteles, y después de que le interrumpieran en pleno discurso y pidieran por la libertad de Cristina, cuando en realidad Kicillof siempre, no lo ha hecho de manera tan expresa, pero cada vez que le preguntaron, según él, dijo que Cristina tiene que estar libre y que en realidad se trata de una persecución judicial contra Cristina Kirchner, por lo cual la verdad que ha apoyado el pedido de liberación de Cristina. Le apuntan especialmente al sector de la Cámpora, al sector referenciado en Mayra Mendoza por lo que pasó el jueves. Mayra Mendoza que está en Bakú en este momento. Dato. Sí, pero Una ¿cuánto cumbre era de la el ONU. premio de Fórmula 1? Iba a decir, claro. fue a ver cómo están Sí, armando el autódromo ahí en Bakú. Está en una cumbre de la ONU, yo calculo que le invitaron, y bueno, está participando, sí que aparte ya no es más intendenta de Quilmes, es legisladora por la provincia de Buenos Aires, por lo cual, bueno, nada, dato, le apuntan fuerte desde el kicilofismo a Mayra Mendoza por esa irrupción en el medio de un discurso de Kicillof. Lucrecia.